episodio de hoy vamos a ver cómo podemos interactuar con nuestros documentos utilizando una base de datos vectorizada. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una base de datos vectorizada frente a una relacional? Es que básicamente te fragmenta la información en pequeños trocitos, de manera que cuando vos le consultas algo, va a buscar el trocito, no tienen que leer el documento entero. Esto hace que el proceso sea mucho más eficiente y también menos costoso, ¿ok? En otras clases dimos Supabase, ahora vamos a ver Pinecone y cómo hacerlo gratuitamente, partiendo de un documento que tengamos en OneDrive. Plantillas y recursos lo van a tener directamente en mi comunidad de School. Básicamente pueden ingresar por acá, Tuki, y estamos ofreciendo 7 días por el momento gratis, donde pueden vivenciar todo lo que es la academia, que tenemos cualquier cantidad de cosas. En el link tienen para poder ingresar gratuitamente. Sin más, vayamos al video. Esto es Pinecone, una base de datos vectorizada, y como hemos visto en otras clases, una base de datos vectorizada te permite agarrar un conjunto, por ejemplo, grande de información y fragmentarlo en pedacitos chiquititos, de manera que cuando vos le haces una pregunta, vaya a buscar al pedacito donde está esa respuesta, donde tengan que leer constantemente el archivo completo, lo que le hace un proceso mucho más eficiente. Hay varias, esta es una de las mejores, como Supabase, Quadrant, Pinecone serían de las 3 más conocidas. Entonces básicamente le damos en Get Start, la vamos a poder utilizar gratis y pagando, en este caso vamos a usarlo gratis. Fíjense, acá estamos acá adentro, tenemos index, y lo primero que tenemos que hacer dentro de Pinecone es crear un index. Acá lo tienen acá a la derecha, muy simple, donde simplemente hacemos clic. Acá le ponemos un nombre, fíjense, dice Enter Index Name, por ejemplo ponemos propuesta. Luego nos va a pedir acá abajo, fíjense, configuración, dimensión o metric. Esto es el embedding. El embedding lo que hace básicamente es representar, digamos, tu información en datos numéricos para que puedan ser interpretados. Acá podemos elegir, por ejemplo, el embedding 3 small. Acá fíjense que en tenemos el AWS, Cloud, y esto, bueno, vamos a elegir el AWS. La región, por ejemplo, Virginia. Y simplemente, fíjense que acá estamos en Start Plan, o sea, esto es gratis. Y creamos el index. Esto ya tenemos el index propuesta creado, la métrica, la dimensión, el host, es importante, Cloud, estamos en AWS, la región, ¿ok? Y la capacidad modo. Bueno, esta es nuestra propuesta de licitación, básicamente por una constructora. Y a ver, estos son presupuestos de licitación que ocurren en los negocios reales. Esto es un ejemplo, básicamente, por supuesto no es de data confidencial. Esto lo pueden generar de ejemplo, por ejemplo, en ChatGPT. Esto lo generan en ChatGPT, por ejemplo, dice, ¿cuál es la experiencia en proyectos de renovación urbana? Contamos con más de 20 años de experiencia. ¿Cómo aseguran la calidad de la ejecución de proyectos residenciales? ¿Cuál es su enfoque por la gestión de presupuestos? ¿Cómo manejan los proyectos con largos ajustes? ¿Qué estrategias empiezan para garantizar la sustentabilidad de los proyectos? Y así tenemos una serie de preguntas y respuestas, cómo diseñan espacios verdes que benefician a la comunidad. Básicamente una propuesta de licitación de preguntas y respuestas, ¿ok? De manera de poder interactuar con la inteligencia artificial a partir de este documento de licitación. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Esto es, estoy en Google Sheet, en Google Doc, básicamente. Y esto es lo que generé un ejemplo dummy en ChatGPT. Por supuesto, para proyectos más reales seguramente sea muchísimo más largo todo esto, ¿no? Esto tiene 4 páginas y son 25 preguntas y respuestas, pero en un proyecto real a lo mejor tienen 100, 200 preguntas y respuestas o más, ¿ok? Pero bien, es para entender el concepto. Ahora bien, ahora lo que hay que hacer es armar en N8N toda esta lógica de interacción, ¿bien? A ver, primero que nada, si vamos a lo que es Pinecone, que lo tenemos por acá, fíjense que tenemos una sesión que dice API Key. Como siempre, con cada herramienta que conectemos a N8N necesitamos la API para conectarse. Bueno, ayer justamente estaba hablando con un cliente que estaba por incorporar una base de datos, básicamente un CRM, y no sabía qué elegir. Yo digo, bueno, pero asegúrate que tenga APIs, porque hoy en día, ¿qué pasa? Hay CRMs que inclusive son buenos que no tienen API. Entonces, no te permite esta conexión rápida y ágil con herramientas como N8N o Make o cualquier herramienta de automatización. Y la verdad que te facilita mucho la vida.
La mayoría de los CRMs potentes sí lo tienen, pero hay algún que otro que no. Pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, si se fijan, en credencial. A ver qué pasa. Si vamos en 8N, tenemos una sesión de credenciales. Acá vamos acumulando las credenciales de diferentes entornos. Con cada entorno tenemos que crear nuestra credencial. ¿Qué hacemos? Vamos a credencial, hacemos clic acá y podemos crear credencial. Y acá buscamos Pinecone. En este caso, Tuki, Continue. Y acá pegamos aquí. Yo ya la pegué. Ponemos Save y ya. ¿Ok? Entonces, cuando abrimos un nuevo proyecto, que vamos a crear Workflow, y que le ponemos, por ejemplo, licitación, propuesta, y acá empezamos a armar el Workflow. Ahora hacemos un disparador inicial, por ejemplo, cuando manualmente se ejecute este procedimiento, vamos a tener un dry, ¿ok? Que es donde está el documento, Google Drive. Y acá básicamente lo que hacemos es descargar el documento, básicamente. Google Drive, File to Blank, y acá ponemos de lista. Y acá buscamos propuesta de licitación, Tuki. Bueno, acá se está abriendo, pero no es la intención. Listo. Y ahí va. Propuesta de licitación. Y ahora lo mandamos a Pinecone. Entonces buscamos Pinecone. Acá, Vector Store, Tuki. Y acá, fíjense, dice Get Random Document from the Store, Add Document to Vector Store. Add Document. Vamos a agregar un documento a la base de datos vectorizada. Por supuesto, yo ya tengo las credenciales. Ahora bien, si me hicieron en el paso anterior, también las credenciales las pueden agregar en este paso. Fíjense, crear nueva credencial y acá agregan la API. Son las dos vías para agregar. Operación, ¿qué es? Get many, insertar documento, retener. No, vamos a insertar documento, from list. Y acá fíjense, yo generé esto que es propuesta, list. ¿Ok? Y acá fíjense, tengo el embedding, que esto es lo que hace una representación numérica del documento. Acá básicamente podemos elegir diferentes modelos. En este caso voy a utilizar el de OpenAI. Y dentro del modelo de OpenAI voy a elegir el small. Listo. Tuki. Ahora, a ver, es cuestión de seguir un poco la lógica visual, ¿no? Acá tenemos una base de datos vectorizada. Necesita que para funcionar tenemos que agregar también acá. Nos falta agregar algo. Entonces seleccionamos. Y acá tenemos que especificar cómo queremos que se descargue y distribuya los trocitos de información. Recordemos que en una data vectorizada tenemos un texto amplio y lo que hacemos es fragmentarlo en pedacitos más chiquitos para que sea más eficiente el proceso de lectura. ¿Ok? Entonces dice Default Data Order, descargar datos por pasos previos en el workflow, que es claramente lo que vamos a hacer, o usar GitHub Data as Input in the Chain. No. O sea, ¿cuál de los dos piensan que va a ser? Claramente el primero, porque vamos a utilizar el paso anterior que tenemos el archivo descargado. Entonces es el primero. Acá es el tipo de datos, binarios o JSON, en este caso binario. Y esto lo dejamos así como está, descargar todos los datos. Y acá, otra vez, error. Tenemos que agregar cómo vamos a fragmentar ahora exactamente los pedacitos, los trozos. Y fíjense qué interesante que me da tres opciones. Primero que nada, esto se puede dividir en dos grupos. La fragmentación por tokens, ¿ok? Esto más que nada sirve para cuando tenés ciertas restricciones en los modelos por tokens o algo por el estilo, no se vos fragmentás por tokens, básicamente. Y otro es por caracteres, básicamente, ¿ok? Y dentro de caracteres tenés dos. El primero y el segundo. Test Splitter y Recursive Character. ¿Cuál es la diferencia? Que el primero básicamente lo que hace es fragmentarte, digamos que en partes iguales, sin darle importancia básicamente al contenido del texto. Es como que, ok, tengo este fragmento, ok, y te lo voy a fragmentar en partecitas iguales de caracteres. No voy a tener en cuenta mucho el concepto y el contexto de lo que dice el texto. Mientras que el segundo, sí, dice, ok, te lo voy a fragmentar, pero voy a tener en consideración ciertas partes del texto para mantener una mayor coherencia en lo que estás diciendo, básicamente. Es como que el primero es más partecitas iguales, sin importar mucho el contexto, y el segundo tendrá más contexto. Claramente la segunda.
Y acá dice cómo querés fragmentar ahora, en tamaño y en partes, ¿ok? Recordemos que lo que hacemos con la datos vectorizados, repito, es fragmentar la información en pedacitos. Entonces, en tamaño, esto es como es chiquitito, yo le suelo poner 300, y en overlap, los pedacitos, poner, no sé, 35. Esto pueden ir iterando y probando, básicamente. O si no, pueden ir a ChatGPT, pasar su documento, decirle cuál sería el tamaño y el overlap ideal para este tipo de documento. Y ya. ¿Ok? Y Tuki ya tienen esto. Una vez que tienen esto, lo que pueden hacer es testearlo. Y hacen clic acá. Entonces, fíjense, arranca, va el Drive, va en Pinecone, Tuki y Tuki. ¿Ok? Fíjense que primero lo que hace es descargar el dato, por supuesto. ¿Ok? Lo descarga, lo fragmenta en partecitos. Esto, digamos que lo convierte en partes numéricas y después queda cargado en la base de datos vectorizada. Ahora vamos a ir a Pinecone y vamos a ver cómo quedó este documento. Damos clic en Save. Fíjense que acá dice 58 ítems. Esto quiere decir que se generaron 58 vectores, que son trocitos de información. Y si vamos a Pinecone y vamos a nuestra index propuesta que habíamos creado, damos clic. Fíjense que, perfecto, acá tenemos todo lo que es los pedacitos. Pero fíjense que la parte de métricas, la parte de namespace, y acá fíjense, número de lectores 58, que coincide con la cantidad que tienen acá. Si a ustedes no les coincide es porque hicieron algo mal. Bueno, en realidad les va a coincidir, gente, o sea, no se preocupen. Bien, acá ya tenemos cargada nuestro vector. Ahora vamos a generar un ecosistema para interactuar justamente con el vector y poder ver si realmente es mucho más eficiente el proceso. Bueno, ahora para generar la consola para interactuar con este vector, primero necesitamos un medio de comunicación justamente para interactuar. Podemos agregar Slack, WhatsApp, Telegram, Gmail, hay un montón. O sea, la verdad que es una infinidad de los medios de comunicación. En este caso lo vamos a probar directamente en la consola. No sé, para eso yo voy a ir a clic en más. Y fíjense acá tengo un disparador, ¿ok? Que va a hacer acá. Cuando tengo un mensaje, Tuki, entonces se me abre la ventana de chat para probarlo directamente acá. Bien, acá necesitamos agregar justamente preguntas y respuestas, porque la intención de todo esto, al fin y al cabo, es dialogar de cierta manera con los datos, o sea, hacer preguntas a una base de datos. Entonces, questions and answer, esto es lo que va. Ok, perfecto, esto lo dejamos así. Y acá, fíjense, otra vez, tengo un modelo que tenemos que agregar. En este caso voy a elegir OpenAI. Acá es importante, a ver, estoy usando el mini, pero estoy usando el mini porque no es un documento amplio. También la intención de mostrar todo esto es que esto es realmente útil si ustedes tienen que interactuar con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, para un abogado es espectacular esto, ¿ok? Un abogado que tiene que leer múltiples libros, múltiples procesos, o buscar información de múltiples fuentes de datos, es espectacular generar una base de datos vectorizada. Este es un ejemplo de preguntas y respuestas bastante simple, ¿ok? Inclusive una misma licitación puede ser enorme. Acá es bastante básico el documento para mostrar el ejemplo. Y lo que voy con todo esto es que en este caso usó el mini porque el documento es más chiquitito, pero si fuera más grande usaría el 4O porque es más potente básicamente. También obviamente te va a consumir más recursos, pero va a ser más eficiente en leerte. Con recursos me refiero, te va a salir más caro. El mini es muy barato básicamente, pero tener que tenerlo en cuenta porque eso no da más eficiencia. Ok, eso para tenerlo en cuenta. Bien, y después fíjense que sigue dando error. Como les comento, hay que seguir la lógica. Entonces, ok, hago clic acá. Entonces, ¿qué necesito hacer acá? Contextual con... No, Workflow Retriever. Uso el Workflow as a Retriever. O Vector Store Retriever. Fíjense, esa sí es la lógica. O sea, ¿de dónde yo voy a buscar los datos? Del vector. Entonces, agrego vector. Fíjense que con esto lo pueden ir girando. Y acá fíjense, sigue dando error. No sé qué tengo que hacer. Dar a clic acá abajo. Y acá fíjense, dice, ok. ¿Qué base de datos vectorizada tenés? Quidrant, Superbase, ¿cuál tengo? Pinecone.
Y acá otra vez, tengo una cuenta de Pinecone. Y acá tenemos que seleccionar el index que queramos nosotros. Tuki. Y fíjense. Oh, me sigue dando error. ¿Qué más tengo que agregar? El embedding, recuerden. Listo. Y ahí ya está. Pero se dieron cuenta cómo es lógica pura. Acá básicamente lo que estamos haciendo es creando un módulo de preguntas y respuestas para interactuar ¿con qué? Con el vector. ¿Ok? ¿Y dónde está el vector? Está en Pinecone. Y recuerden que para poder interactuar necesitamos fragmentar las partes en datos numéricos. Y ahí pues hacemos el embedding. Y este tiene un OpenAI, básicamente, que va a actuar como interceptor. Ahora sí es importante que, si se fijan, acá en agregar opciones, acá podemos agregar un mensaje a ChatGPT para decirle cómo tiene que actuar. Y acá es importante, tenemos que aclararle cómo quiere que nos dé la respuesta. Acá dice, fíjense, usa este formato proyecto, acá. Entonces esto lo volamos y acá colocamos un prompt específico para esto. Realmente escribimos un prompt dentro de la agente, básicamente cómo queremos que se comporte. Por ejemplo, recuperar todos los pares de preguntas y respuestas en coincidencia. Básicamente es el comportamiento basado en la información que tiene. Y simplemente probamos. Por ejemplo, ¿qué me podés decir? Por ejemplo, ¿cómo vas a encarar el armado del presupuesto? Y ahora fíjense que como fue primero a la base de vectores, leyó y después te arma la respuesta. Y si se fijan en el flujo, te muestra acá a la derecha lo que está haciendo. Question, Vector Store, Pinecone, Embedding, OpenAI. Y si se fijan, yo tengo la pregunta y en el output, fíjense que dice respond por ciertos tiempos antes de que ocurran. Y acá te va mostrando de dónde está sacando Q1, Commercial Complex, y lo saca de ahí. Está relacionando conceptos con Q4, por ejemplo, la construcción, cómo manejar proyectos en plazos ajustados. En base a la pregunta que le dijimos, está relacionando la sesión de preguntas y respuestas. Por ejemplo, la pregunta 4 que habla sobre eso y la pregunta 1 que habla sobre eso. Para hacia acá a la izquierda desarrollar una respuesta en base a el documento que teníamos. Y es así como pueden generar soluciones para leer sus propios documentos. Tienen la plantilla ya armada y lista. Acá obviamente depende mucho la personalización que le den a el prompt, pero básicamente así, esto solamente es para interactuar, gente, o sea, solamente para interactuar. Acá es donde cargan las bases vectorizadas. Al fin y al cabo, cargar base vectorizada, interactuar con base vectorizada, y acá recuerden que esto lo pueden cambiar por cualquier otro medio de comunicación, como Slack, Gmail, etc. Y acá la clave del prompt para que interactúe con su base de datos vectorizada.